Hermanos, en Mateo 26 vamos a estudiar este complot para prender a Jesús y también la institución de la Cena del Señor. Es grande diferencia, hermanos, entre el sumo sacerdote en el tiempo de Cristo y el verdadero sumo sacerdote Cristo Jesús mismo. Cristo de orden de Melquisedec y con fidelidad, una entrega totalmente a la voluntad del Padre. Y el otro, Caifás, es que fraude, es que ellos sin entendimiento de las cosas de Dios, ellos estudiando la palabra de Dios, pero con un propósito de glorificar al hombre, Cristo Jesús, estudiando la palabra de Dios con un propósito de glorificar al Padre Celestial y revelar la verdad. Hermanos, gracias por sus oraciones por hermano Carlos. Estuvo muy enfermo todavía, está enfermo, pero gracias a Dios está mejorando mucho. Y necesitamos orar por él. Es que hay cosas, hermanos, que solo Dios puede hacer. Y lo que él ocupaba es algo, un milagro, un toque de Dios. Y gracias a Dios que tuvimos mucha oportunidad de hablar de Cristo. Muchos enfermeros, enfermeras entrando. Es que Rita, María Luisa, Carlos, yo, y nosotros hablando de Cristo Jesús, hablando del aroma de Cristo. Carlos diciendo, oh pastor, ya tengo 6 días sin bañarme. Sí, pero el Espíritu Santo está bañándote. Esto es lo que importa. Y si yo podía recibir algo de olor, es como el olor de Cristo. Confiando en Cristo Jesús. Hermanos, hemos orado por muchas personas, como Myron. Yo estaba pidiendo oración por él. Él falleció. No me acuerdo exactamente el día, pero en el día que yo tuve la oportunidad de compartir con él 3 versículos poderosos, es que él falleció en la noche, creyendo en confianza, repitiendo los versículos que él había recibido de Dios. En el principio tenía miedo de la muerte, pero luego captando bien el poder de una relación personal con Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, ministrar. Lo que tenemos aquí enfrente de mí, también enfrente de ustedes, es la Santa Cena, la Cena del Señor. Es santa porque es de Cristo Jesús. Pero es algo, en un sentido, algo sencillo, ¿verdad? Que pan sin levadura y el fruto de la vid, de la uva, que es un símbolo de la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo, lo que Él sufrió por nosotros, la sangre de Cristo que Él derramó, dando su vida, realmente su vida saliendo de Él, pero esta es vida física, pero quedó del Espíritu. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender el mensaje de hoy. Ayúdanos a ver la diferencia entre una religión y una relación personal con Cristo Jesús. Ayúdanos a saber qué grande es la diferencia entre
los que son personas religiosas y los que son realmente creyentes en Cristo, confiando en Cristo, confiando no en el hombre, no en el poder de nosotros, no en nuestras obras, sino totalmente creyendo, confiando, conociendo a Cristo Jesús. Esta es vida eterna, esta es la luz, este es todo lo que nosotros necesitamos, la resurrección, la vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y pedimos por el movimiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, yo quiero enseñarle una diferencia grande. En Mateo capítulo 23 tenemos Cristo Jesús en sus ayes contra los fariseos, los escribas y los fariseos, y muchas cosas que él, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Por ejemplo, como el versículo 13, 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Una y otra vez, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de vosotros. Necios, ciegos, dice en el versículo 19. Siempre llamándolos hipócritas. En 26, Mateo 26, verso 1 dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Siempre Cristo estaba enseñando a sus discípulos acerca de su muerte. Y más que la muerte de una cruz, hermanos, esta es maldición. Este es algo, de los romanos, es algo horrible. Sufrir tanto y en una manera pública, etc. Y estaba pensando, vamos a celebrar la Santa Cena, pero este es realmente mi muerte. Yo soy el Cordero de Dios. Yo voy a morir, voy a sufrir, voy a derramar mi sangre. Y Cristo Jesús preparándose para entregar su vida, para morir por nosotros. Y noten, hermanos, versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas, principales sacerdotes que tienen que ver con las ofrendas, los sacrificios, holocaustos, la remisión de pecados. Es su trabajo, pero tristemente, como dice 23, están cerrando la puerta. Personas no pueden entrar, es que quieren entrar, pero no pueden porque no está recibiendo la palabra de Dios, sino tradiciones de hombre, la gloria del hombre. Y dice, no, necesitamos la gloria de Dios. Y Jesucristo con humildad y amor. Y los sacerdotes, escribas, que su trabajo es leer la palabra, copiar la palabra, trabajar en la palabra de Dios. Y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Pero decían, no durante la fiesta,
para que no se haga alboroto en el pueblo. Miedo del pueblo, la voluntad del hombre. Tenían miedo. Interesante, no de Dios, no de Jesucristo, del hombre. Tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pensando en Caifás, dice en el patio del sumo sacerdote. En el tiempo de Caifás ellos tenían casi como palacio, una casa grande, con un patio que muchos podían reunir. Tenían dinero. Cristo Jesús realmente diciendo que ellos, los fariseos, dice la palabra de Dios, aman al dinero más que Dios. Es que ellos piensan que tener dinero es tener la bendición de Dios en su vida. Y Cristo diciendo que la vida no consiste en los bienes que alguien tiene, sino en una relación personal con Cristo. Interesante, el sumo sacerdote viviendo una vida de lujo. Su propósito no bendecir a los pobres, no ayudar a los pobres, llamando a personas pecadores, juzgando a la gente, diciendo que son pecadores. Y Cristo Jesús llegó con un propósito de bendecir a los pobres, a llamar a los pobres, a Él cambiar la vida de todos que tienen humildad, que quieren conocer a Dios y Él con mucho amor. Ellos viviendo en una casa y dice en un pasaje, dice que todos se fueron a su casa y Cristo Jesús se fue al monte de Olivos. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo que se hizo carne, viviendo sin casa. Yo pienso que tristemente los judíos olvidando mucho, los israelitas olvidando mucho de lo que el sumo sacerdote original Aarón estaba viviendo en una tienda. Pero Caifás con dinero, aunque bajo el dominio de Roma, estaba viviendo con dinero, amando al dinero. Ustedes saben, Cristo limpiando 2 veces el templo. ¿Por qué? Abusando a los pobres, abusando a los gentiles, abusando a la gente con precios diferentes, robando de la gente, de los pobres. Y Cristo Jesús realmente limpiando, enojado con ellos por el abuso de los pobres, de los que vinieron de lejos para conocer, no israelitas, pero con ganas de conocer a Dios. Pero ellos más dinero, más dinero. Y Cristo Jesús llegó. Ustedes pueden entender, pienso que ahora en el Sermón del Monte, qué cambio, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. No es la enseñanza de los escribas. No, bienaventurados los ricos. Cristo cambiando, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mientras estoy leyendo estos, ustedes deben hacer un examen de su corazón, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Esta es descripción de usted. Bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran,
Y Cristo está hablando espiritualmente, pobre en espíritu, con humildad. Mansos, los que pueden, Dios hablando y ellos obedeciendo. Justo antes de la institución de la Santa Cena tenemos la enseñanza acerca de las personas que, las ovejas que van a ir al cielo y interesante que con estos dos grupos la separación está hablando de personas que están viendo a las personas con necesidad y cumpliendo, satisfaciendo sus necesidades. Y otros que, aunque estaba viviendo, como el mensaje que apenas he predicado acerca de Lázaro y el hombre rico. El hombre rico tenía dinero, ropa fina, tenía casa grande, las migajas que cayeron de su mesa suficiente para proveer por la necesidad, el hambre de Lázaro, pero no dio a él nada. Tenía llagas y este hombre rico con banquetes de esplendidez y todo esto. Hermanos, es increíble enfocarnos en nosotros mismos en lugar de enfocarnos en Dios. Enfocarnos en lo que nosotros queremos en lugar de ver las necesidades que están alrededor de nosotros. Mansos, que puede recibir como brida y freno y controlado por la palabra de Dios, moviendo en obediencia. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. Ustedes saben, he hablado mucho de esta palabra compuesta. Miseria. Cardía. Es el corazón de Dios mirándonos en nuestra miseria y con compasión y amor. Como el sermón de Cristo dando alimentación a los 5,000 y luego a los 4,000. Cristo mirándolos como ovejas sin pastor y él pastoreando sus ovejas, proveyendo pan para ellos. Y hermanos, aquí es el pan, que es símbolo de el cuerpo de Cristo que él sacrificó, viviendo no en casa de lujo, viviendo en el monte, en Getsemaní, en el suelo. Me acuerdo una vez que yo en un viaje misionero y yo estaba un poquito, no sé la palabra, pero yo un poquito con molestia, ¿verdad? Porque ellos me movieron de una cama y un cuarto a otro lugar. Y yo pensando, ¿cómo? Y, wow, el Espíritu Santo, ¿qué está pasando contigo? No tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. No, hermanos, muchas veces nosotros pensando en nuestros derechos, lo que nosotros queremos, pero no, nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote. Si ustedes quieren ver, no estoy exagerando nada. Llegó una persona a Cristo Jesús con ganas de seguir a Cristo. Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y dijo, acuérdense del escriba, una persona dedicada a la palabra de Dios, escribiendo la palabra, verificando la palabra, con
la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios, pero ser fiel a la palabra de Dios. Un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow. ¿Cuántos de nosotros? Me acuerdo como un cristiano nuevo, yo pasando al frente. En aquel tiempo no tuvimos personas orando con nosotros, más como René López. Yo pienso que llegó y estaba orando, buscando al Señor, y luego el hermano del home y él a su lado orando con él, las cosas que pasaron. Pero nosotros orando a Cristo, todos buscando a Cristo, buscando a Dios. Y me acuerdo que yo diciendo, oh Señor, voy a seguirte, voy a honrarte, voy a hacer. Y después cayendo una y otra vez pensando en mí en lugar de Cristo Jesús. Y tuve que arrepentirme. Y como yo estoy hablando en el tiempo que estamos yendo a Haití. Y yo en Haití pensando en mí, en mis necesidades, en mis quereres. Y me acuerdo que tenía que arrepentirme. Y decir, Señor, perdóname por mi actitud. Aunque tengo muchos años, he sacrificado, es nada. Es que yo soy, como dice Cristo, yo soy un siervo inútil. No tengo derechos excepto que obedecer a Dios, honrar a Dios, seguir a Cristo, honrar a Cristo. Este está diciendo que Cristo pagó el precio, Él murió por nosotros y tenemos que examinarnos. Y Jesús le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Cristo Jesús, una persona sin casa. Y dice, si va a seguirme, ¿estás listo a dormir en el suelo? No tengo casa. Muchos dicen, voy a ir si hay un hotel de lujo. No de ustedes, estoy seguro, ninguno de ustedes dijeron. Pero sí, hay algunos que me han dicho, otros, es que diciendo que, oh, pastor, son ricos y ocupan todo esto. Y sí, yo entiendo, pero hermanos, Cristo Jesús aunque rico, se hizo pobre. Este es lo que para mí es bendición, el doctor Cheatwood. Cuando nosotros quedando en un hotel, y él es dentista, él es un rico, no estoy diciendo que no, pero quedamos en un hotel que costó $4 por noche. Gloria a Dios. Ustedes saben que yo crecía por un tiempo, mucho tiempo en mi vida como un pobre. Yo entiendo. Cosas cambiaron cuando mi papá obtuvo un trabajo diferente en otra ciudad y nosotros moviendo y empezó a ganar más dinero, pero no con mucho dinero, pero con casa, ¿verdad? Y un lugar, pero hermanos, los discípulos quedaron con él en el suelo, estaban aprendiendo de él. Y Cristo dice, oh, ustedes quieren seguirme. Los escribas estaban enseñando, oh, es dinero, riquezas, y más cosas. Y que estaba pasando una nación, un país, bancarrota espiritualmente. Y Cristo llegó y en lugar de recibir a él, rechazaron a él. Querían prenderlo, matarlo, crucificarlo.
Increíble, hermanos, el corazón del hombre. Increíble nuestro corazón. Necesitamos examinarnos. Cristo le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos, son discípulos. Un escriba, discípulo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Primero yo. Llamando a Cristo, Señor, que significa mi amo, el que manda, el que tiene autoridad. Pero primero yo. Permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que él estaba pidiendo es la oportunidad de ir y proveer por su papá, pero no en el sentido, no está diciendo que está en cama y iba a morir en unos días, está pidiendo por meses o años, pero su familia, primero su familia. Y siempre escucho personas diciendo que primero la familia, no, primero Dios, hermanos. Dios. Sí, tenemos que amar a la familia. En los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con quién, con Dios. Luego, la familia. Honra a tu padre, a tu madre. Con padre, la palabra padre y madre está hablando de la familia, de un matrimonio con hijos, hijas, familia. No es posible ser madre, ser padre sin tener a hijos, hijas. Honra, tenemos que, pero primero hay 4 que tienen que ver con solo Dios. Esta es la razón que Cristo dice que va a seguirme. No significa palacio. Él no nació en palacio. Es tiempo de la Navidad y nosotros celebrando, tristemente no con la realidad, pero Cristo nació es que una cueva, hermanos. Porque no había lugar para él en su nacimiento como bebé, no había lugar para él sufriendo, pero el Señor moviendo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Seguir a Cristo significa el señorío de Él en nuestras vidas. Esta es la razón que ellos crucificaron a Él. Y Cristo vino para cambiar todo esto y quiere hablar a nosotros, pero nosotros muchas veces no recibiendo bien la enseñanza. Interesante, ellos tenían su vestidura, todo bien, y Cristo Jesús vestido normal, no con cosas de lujo. Los principales sacerdotes en 26, los escribas y los ancianos del pueblo, los religiosos se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Hermanos, es interesante, en los evangelios habla de sus hermanos. Como hermano, pienso que Luis citando el pasaje de Isaías, pero en Juan capítulo 7, Cristo Jesús diciendo que yo soy realmente el agua de vida y ustedes tienen que creer, que tienen que beber de mí, y enseñando a la mujer samaritana acerca de él como río y todo lo que tenemos en él.
Pero antes ellos dijeron que, sus hermanos de sangre, dijeron que debe ir y mostrarse, aunque sabiendo que estaban buscando a Cristo para matarlo. Y dice, hasta sus hermanos no creían en él. No estoy diciendo que necesitamos odiar a nuestros hijos, hijas, hermano, hermana, esposo, esposa, mamá, papá. No estoy diciendo, pero es lo que Cristo dijo. Tenemos que odiar a ellos. Y está utilizando una manera de hablar, no promoviendo odiar porque honra a tu padre, a tu madre, pero está diciendo que el amor que Él debe recibir de nosotros es tan tremendo que el amor que nosotros tenemos para nuestros hijos es como odio en comparación con el amor. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos amando a Cristo como debemos amar a Él? ¿Cuántos de nosotros estamos viendo a nosotros? Nosotros pensamos que, yo tengo derecho de pecar, derecho de hacer lo que yo quiero. Hermanos, esta carne es fuerte, este corazón es engañoso. Y nosotros pensamos que tenemos privilegios que podamos. No, tenemos que obedecer, tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar a Dios. Y hermanos, esta cena tan santa que es un símbolo del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo está llamándonos a vivir en una manera diferente y seguir a Cristo de corazón. Amén. Voy a leer algo en 1 de Corintios. Disculpe, 1 de Juan. En 1 de Juan, capítulo 2, el jueves pienso que estudiamos de este pasaje de capítulo 1 de Juan, capítulo 2 y capítulo 3. Pero hermanos, pienso que en estos pasajes tenemos algo para examinar a nosotros mismos. Ustedes saben la historia. En 1 de Juan, capítulo 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, hermanos, ¿qué vamos a celebrar la comunión? Estamos diciendo comunión con Cristo Jesús. Estamos aquí para celebrar la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estamos hablando de la comunión. Estamos hablando de nuestra relación con Cristo. Estamos hablando del poder de la sangre. Doy gracias a Dios por el poder de la sangre a cambiarme una persona tan involucrado con el pecado, la confusión. Yo puedo decir yo víctima, pero no la realidad, yo un pecador horrible. Y no quiero hablar y glorificar mi pecado porque es tan horrible que no quiero mencionar. Yo merezco sentencia de muerte, yo merezco el infierno, pero ustedes también. Y gracias a Dios, Cristo, durmiendo en el suelo, sacrificando, viviendo, predicando, viviendo la verdad, ofreciendo a su cuerpo, pidiendo, Señor,
quita de mí este trago amargo que tengo que beber, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Y hermanos, Él está hablando de la ira de Dios en contra de todo el pecado de todos nosotros que hemos creído en Él. Estamos hablando de la ira de Dios. Y Él sufrió por nosotros, murió por nosotros. Estamos hablando de comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, hay dos maneras, andar en tinieblas o andar en luz. En tinieblas, ¿qué va a pasar? Va a caer, va a pegar su cabeza, va a quebrar su... Es que es increíble, es que la hermana de Temi se cayó y quebró su pierna aquí cerca. Y increíble, nada más caminando y ¡pum!, se cayó y ya. Como 10 semanas dicen para recuperar. Andando en tinieblas. Pero andando en luz. Y tinieblas, ustedes saben que no es la oscuridad, es el pecado. En luz es que está hablando de la santidad de Cristo. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos de ustedes dicen que, oh, amén, yo puedo celebrar porque yo ando bien con Cristo Jesús? Es nada más mi hermano o mi hermana o mi esposo o mi esposa. Oh, wow, es increíble el engaño de nosotros. Yo sé, yo soy ser humano como ustedes. Yo sé que es tan fácil justificar a nuestro pecado. Pero hermanos, estamos hablando de comunión con Él, que es luz. No hay tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, aquí es, hermanos, estamos aquí confesando nuestros pecados. Él es fiel y justo. Hermanos, no está hablando de nosotros, está hablando de Cristo. Pero sí tenemos que confesar. Muchas veces queremos esconder, pero tenemos que confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a brincar algunos versículos. Versículo 2, versículo 1 de capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cualquier persona de cualquier raza, de cualquier, no importa si usted es rico o pobre, es gentil o judío, no importa, hermanos, lo que importa es que admitiendo que somos pecadores y necesitamos un Señor y Salvador para cambiarnos. Versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice? Si guardamos sus mandamientos. Hay un cambio. Conocer a Cristo significa que cambio de vida. ¿Por qué? Arrepentimiento. Dando la vuelta, cambiando 180. Es que cambiando la dirección de la vida ahora, obedeciendo, conociendo a Él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso.
y la verdad no está en él. Hermanos, brincando más, aquí dice, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Hablando de los hijitos, los jóvenes, los adultos, dice que todos conociendo al Padre. Y conociendo al Padre, todo va a cambiar. Y esta es la razón. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a amar a nuestros prójimos y vamos a celebrar, no vamos a juzgar, no vamos a criticar. Vamos a amar a Cristo y vivir como Cristo. No, Él reprendiendo. Tenemos que reprender, es que la palabra va a reprendernos, pero el propósito es restauración. Vida santa en Cristo Jesús. Es correcto llamar la Santa Cena, porque el propósito de Dios es promover más santidad, más conocimiento de Él, más búsqueda de Él. Tenemos que buscar a Cristo de corazón, amar a Cristo de corazón, amar a nuestros prójimos de corazón. Aunque dice odiar a sus papás, familiares, etc., también dice que tenemos que amar a nuestros prójimos. Entonces no está diciendo que quién es el Señor de nuestra vida. No está buscando la perfección excepto que en Cristo. Y gracias a Dios, si caigamos, si pequemos, hay perdón en la sangre de Cristo. Hay perdón en el cuerpo de Cristo, que sufrió tanto por nosotros. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender el propósito de la Santa Cena. Cristo con anticipación, sabiendo que había llegado el momento que iba a llevar nuestros pecados, morir, propiciar a nuestros pecados, darnos la salvación por medio de su muerte, sabiendo que iba a resucitar, creyendo en la palabra. Y ahora nosotros, creyendo en la resurrección, nosotros muriendo al pecado, diciendo que no al mundo, no a la carne, no a nuestra voluntad, sino sí al Señor. No con engaño, tratando de vivir nuestra manera, sino con honestidad, buscando arrepentirnos y buscar a Cristo de corazón. Pedimos por el Espíritu Santo a mover en nuestros corazones, convencernos de nuestros pecados y convencernos de la gloria de Cristo y poner la luz sobre Cristo, que podamos amar a Cristo de corazón. Y ayúdanos a recibir de ti en esta preciosa comunión contigo. Tenemos que conocerte en verdad. Ayúdanos. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a cantar un canto. Y mientras estamos cantando, si quiere pasar al frente, preparar su corazón.